Yo les pido por favor que vayan conmigo a un texto muy familiar y yo espero que la familiaridad del texto no sea un estorbo para que podamos recibir su enseñanza en esta tarde. Mateo capítulo 28. Evangelio de Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, apenas tenía unos cuantos discípulos, aparte obviamente de los apóstoles. De hecho, Lucas nos dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos que en el aposento alto se habían reunido 120 personas. Es probable que hubiera otros discípulos que por alguna razón en ese momento no estaban allí, pero ciertamente era un pequeño grupo, muy pequeño grupo. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, los cristianos en el Imperio Romano se contaban por millones. A pesar de la fuerte oposición, de la fuerte persecución que ellos tuvieron que enfrentar de parte de los césares romanos. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? Y bueno, la respuesta más obvia es que Cristo estaba cumpliendo lo que Él había prometido. He aquí, yo edificaré mi iglesia. Bueno, traté de quitarme esto y lo que he hecho es un lío. Pero bueno, déjeme ver qué hago ahora. Es que de repente me acordé de mi esposa que siempre me dice, quítate ese gafete cuando vayas a predicar. Y ahora por estar de obediente, bueno, así está bien. ¿Se ve? ¿Vale? ¿Se nota? Ok. Bueno, uno, dos, ahora sí. Ok. De paso, me voy a quitar estos lentes. ¿Qué explica ese crecimiento tan extraordinario? Y la respuesta más obvia es que nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo lo que Él prometió. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, es Dios en su soberanía el que hace posible el avance de su reino en el mundo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es Dios el que da el crecimiento y al avance, poder al avance de su palabra. Sin embargo, Dios usa medios para llevar a cabo su obra. Y es evidente, es indudable, que estos primeros cristianos tomaron muy en serio el mandato de Jesús en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, cuando se predica de este texto, que nosotros conocemos como la Gran Comisión, muchas veces nos sentimos abrumados por la magnitud de la tarea que tenemos por delante y con un fuerte sentido de culpa por lo poco que hacemos o lo mucho que podemos hacer y no hacemos para alcanzar a los perdidos con la predicación del Evangelio. Y ciertamente, mis hermanos, nosotros debemos sentir una carga en nuestro corazón por los millones y millones y millones de personas que hay en el mundo que nunca han escuchado el Evangelio. Personas que nunca han escuchado hablar acerca de Jesús. Sin embargo, yo no creo que debemos leer estas palabras de Jesús en Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua a las iglesias, algo así como dejen de estar perdiendo el tiempo en boberías y salgan a alcanzar a los perdidos.
No, yo no creo que ese haya sido el tono o la intención de Jesús al pronunciar estas palabras. Mis hermanos, muchos de nosotros somos pastores y queremos que nuestros hermanos evangelicen, queremos que nuestros hermanos salgan a evangelizar y a predicar el evangelio. Bueno, déjenme decirles algo. La culpa no es lo que va a lograr eso. No es el sentido de culpa el combustible que nos va a energizar para salir al mundo en busca de los perdidos, anunciar que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Es muy probable que estos primeros cristianos entendieran la gran comisión no como una amonestación perpetua, sino más bien como una poderosa motivación. Y eso es precisamente lo que yo quisiera hacer en esta tarde. Exponer esta comisión, dividirla en sus partes, pero no para aplastarnos, sino para motivarnos. Podemos dividir la gran comisión en 4 encabezados que a su vez podemos resumir en 4 palabras claves. Si tú recuerdas estas 4 palabras, probablemente te vas a recordar del bosquejo de mi sermón. Autoridad, discipulado, iglesia y promesa. 4 palabras claves: autoridad, discipulado, iglesia y promesa. Lo primero que nosotros vemos en nuestro texto, en la Gran Comisión, es que es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la Gran Comisión. Es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la Gran Comisión. Vean una vez más el versículo 18 y el principio del 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, no podemos comenzar a leer la Gran Comisión en el versículo 19. Ese por tanto está conectando lo que él ha dicho antes. Por cuanto a mí me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, por esa razón, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos salir afuera, debemos salir a ser discípulos, porque nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, porque Él es Señor de Señores, porque Él es la suprema autoridad del universo. Ahora, si el Hijo es Dios, ¿cómo es que Cristo está diciendo aquí: toda potestad me ha sido dada? ¿Acaso no tenía Él esa autoridad desde siempre? ¿Quién le dio a Jesús esa autoridad y por qué? ¿O para qué? Bueno, yo creo que uno de los mejores comentarios que nosotros podemos encontrar de ese texto en Mateo 28 es la oración de Jesús en Juan capítulo 17. En los versículos 1 al 2 dice: estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ven? Autoridad, autoridad. Glorifica a tu Hijo, por cuanto tú le diste autoridad para que Él le dé vida eterna a todos aquellos que tú me diste. Dios el Padre le confirió a Dios el Hijo la autoridad de darle vida eterna a las ovejas que el Padre le dio, muriendo Él por ellas en la cruz del Calvario. Versículo 6, en esa misma oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nosotros no sabemos cuáles son esas ovejas que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo, pero sí sabemos que el Hijo tiene plena autoridad dada por el Padre para darles vida eterna a todas esas ovejas a través de la predicación del Evangelio. Pero aún no hemos respondido a la pregunta. Si Cristo es Dios, y sabemos que Él es Dios, ¿cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él es Dios. Si Él es Dios y Él es uno con el Padre, ¿por qué fue necesario que el Padre le confiriera esa
autoridad. Bueno, porque se trata de una autoridad que le fue conferida a Jesús como el Mesías que vino como hombre para resolver el problema que se originó en el huerto del Edén. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza y les dio la encomienda de ejercer dominio sobre todo lo creado y de llenar la tierra a través de la procreación de imágenes vivientes de Dios. Guarden eso allí en el disco duro. ¿Cuál fue la encomienda que Dios le dio a Adán y Eva? Llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Pero Adán y Eva se corrompieron al pretender actuar como seres autónomos y por causa de su rebeldía, la imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada. Ahora, en vez de exterminar la raza humana, y Dios tenía pleno derecho para hacer eso y toda la razón para hacerlo, Dios decidió tomar el camino de la redención. Y Él promete en Génesis capítulo 3 un Salvador nacido de mujer. Un hombre como nosotros, el postrer Adán, como le llama el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Un hombre que habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de restaurar en nosotros la imagen de Dios. Y mis hermanos, es a la luz de esa promesa que nosotros debemos leer la historia que se narra en toda la Biblia de principio a fin, y es a la luz de esa promesa que nosotros debemos entender la gran comisión. Comenzar por el Evangelio de Mateo para entender la gran comisión es como empezar a ver una película por la mitad. Ya la película tiene mucho rato que empezó. Mateo 28 está más o menos en el medio de la película. Mis hermanos, hay toda una historia detrás de las palabras de Jesús en Mateo 28 y que comienza en el libro del Génesis. Luego del fracaso de Adán, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, a quien le prometió darle una gran descendencia y bendecir a través de él a todas las familias de la tierra. Esta es una recapitulación de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo que Adán perdió en el Edén será recuperado por este descendiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, el cual obedeció perfectamente la ley de Dios durante toda su vida, lo que ni Adán ni ningún otro ser humano ha podido hacer jamás, y luego murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto para cargar con nuestra culpa en la cruz del Calvario. Es por eso que Mateo 1:1 comienza diciendo: este es el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Mateo no comienza en el versículo 18. Mateo comienza en el versículo 1, porque esa genealogía es importante. Nuestro Señor Jesucristo es el hijo prometido a Abraham, es el hijo prometido a David. Y ese descendiente de Abraham y de David murió crucificado en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 21. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora hay un hombre, que es también Dios, el postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido autoridad como Dios y hombre, una autoridad infinitamente superior a la que tenía Adán en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, ha sido entronizado en los cielos y ahora gobierna sobre todo el universo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Como Dios, Él tenía esa autoridad desde siempre. Pero como el Mesías, como el Dios encarnado, esa autoridad le fue conferida luego de su victoria aplastante sobre los poderes del mal al vencer la muerte en la cruz.
al vencer el pecado en la cruz, al vencer al diablo en la cruz. Cristo puede saquear la casa del hombre fuerte, como dice en Mateo capítulo 12, y Él puede ahora liberar a los cautivos. Él tiene ese poder, Él tiene esa autoridad. Y mis hermanos, es esa realidad la que energiza el cumplimiento de la gran comisión. A Jesús se le ha conferido toda autoridad, no el 90% de la autoridad, toda autoridad en los cielos y en la tierra, y por lo tanto es absolutamente imposible que su plan de redención termine en un fracaso. Absolutamente imposible. No existe en todo el universo ningún poder lo suficientemente poderoso que pueda detener el avance del reino del Rey Jesús. Él es Señor. Él gobierna sobre todo, desde las más lejanas galaxias hasta los virus tan pequeños como el coronavirus que no se ven a simple vista. Él lo gobierna todo. Él es el Señor. Él está en control. Su dominio es un dominio eterno, como dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Es increíble que Nabucodonosor tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Él tiene dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué haces? Es esa realidad lo que hace posible el cumplimiento de la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio, porque yo soy el Señor, dice Jesús. De manera que nada ni nadie va a poder impedir que las ovejas que el Padre me dio vengan a mí. No hay gobierno humano que pueda detenerlos. No hay ninguna religión que pueda retener para siempre los que son míos. No importa que en este momento estén sumidos en el Islam, no importa que vivan en Corea del Norte, mis ovejas oirán mi voz y vendrán a mí, porque mi Padre me dio potestad para darles vida eterna a todas las ovejas que Él me dio. Es a eso que nos referimos cuando decimos que esa autoridad suprema de Cristo es lo que define y sustenta la gran comisión. La define porque ese es el mensaje que nosotros estamos supuestos a proclamar, que ya Jesús venció. Que ya Jesús venció en la cruz del Calvario los poderes del mal, de la muerte, del pecado. Mis hermanos, el evangelio es un anuncio. Es el anuncio de un hecho histórico. Hace unos años estaba entrevistando para membresía a un joven de nuestra iglesia. Los pastores siempre tenemos una entrevista con los hermanos que se van a bautizar o que van a hacerse miembro por transferencia. Y yo le preguntaba a este joven, ¿tú predicas el evangelio en la universidad? Claro que sí, pastor. ¿Y cómo tú predicas el evangelio? Bueno, yo les digo a mis amigos, yo antes tenía un vacío en mi corazón, pero Cristo me ha llenado. ¿Ok? ¿Qué tú vas a hacer el día que te encuentres con otro individuo que te diga, yo también tenía un vacío en mi corazón, pero comencé a practicar el yoga y ya me siento lleno? No vas a tener nada que decir. El problema no es si tú sientes o no sientes un vacío. El problema es que tú eres pecador. El problema es que te vas a enfrentar con la justicia de Dios. El problema es que solo hay salvación en Cristo y en nadie más. Y Él murió en la cruz del Calvario para poder concedernos el perdón de todos nuestros pecados, satisfaciendo perfectamente la justicia del Padre por medio de su vida y por medio de su muerte. Es un anuncio, hermanos. El anuncio de un hecho histórico. El evangelio es la buena noticia de que ya Jesucristo pagó por todos nuestros pecados al morir como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Cristo satisfizo plenamente la justicia del Padre. Él vivió la vida de perfecta obediencia que tú y yo no podemos vivir y murió la muerte que tú y yo merecemos morir.
Eso ya sucedió. Me encanta como dice Michael Horton, un teólogo norteamericano. Su pastor en una ocasión le preguntó a Michael, ¿cuándo tú fuiste salvo? Y él dijo, hace 2000 años. Hace 2000 años. Pero esa autoridad suprema de Jesús no solo define la gran comisión, sino que la sustenta, porque como ya hemos dicho, eso es lo que garantiza el cumplimiento de esta comisión. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Hay algún asomo de duda en la palabra de Jesús aquí? Este evangelio se predicará en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nada ni nadie podrá impedir que esto suceda. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es sobre la base de esa realidad que podemos salir a proclamar con toda confianza el evangelio, sabiendo, mis hermanos, que al final de la historia Cristo tendrá una iglesia de todo tribu, pueblo, lengua y nación que estarán allí cantando a gran voz al Cordero que fue inmolado, que es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿cuál es la primera palabra clave de la gran comisión? Autoridad. Pero vemos también en nuestro texto, en segundo lugar, que la esencia de la gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Primera palabra clave, autoridad. Segunda palabra clave, discipulado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Noten, mis hermanos, que la encomienda de Jesús no es que vayamos por el mundo compartiendo nuestro testimonio. Y yo no tengo ninguna objeción en que podamos compartir en un momento dado nuestro testimonio, pero tu testimonio de salvación no es el evangelio. Tampoco dice aquí que nosotros debemos esforzarnos porque la gente haga profesión de fe. No. Nuestra tarea es hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Y en este caso es alguien que está aprendiendo a Jesús. Suena raro. Pero nosotros somos aprendices de Jesús. Estamos aprendiendo a Jesús. En algún momento dado, nosotros escuchamos el evangelio, depusimos nuestra autonomía, nos rendimos a Jesús como nuestro único dueño, nuestro único amo, nuestro único rey, nuestro único Señor. Y ahora el Espíritu Santo está obrando en nosotros en un proceso de santificación gradual, y eso lo vamos a ver mañana más ampliamente, para hacernos cada vez más a la imagen de Jesús. Eso es ser un discípulo. De manera que la encomienda del Señor es que vayamos por todo el mundo con el propósito de que personas de todo tipo de trasfondo cultural, étnico, religioso, vengan a ser seguidores de Jesús, que están siendo gradualmente transformados a la imagen de Jesús. Esa es la gran comisión. ¿Cuál fue, mis hermanos, la misión original que Dios le dio a Adán y a su esposa Eva? Recuerden que les dije que lo guardaran en su disco duro. ¿Llenar la tierra de qué? De imágenes vivientes de Dios. ¿Ven la conexión entre Génesis 1, 26 al 28, el mandato cultural, y Mateo 28, la gran comisión? Lo que el segundo Adán está llevando a cabo junto a su esposa, la iglesia, es lo que Adán debió llevar a cabo junto a su esposa Eva. Llenar la tierra de réplicas vivientes de Dios. Lo que Adán y Eva, Adán y su esposa Eva, debieron haber hecho por procreación,
Jesús, por medio de su esposa, lo está haciendo a través de la regeneración. Él nos está transformando progresivamente a la imagen de Dios, que no es otra cosa que la imagen del mismo Jesús. Hermanos, yo veo algunas caras de interrogante, no sé si es la mascarilla, pero quiero estar seguro de que esto se entienda. ¿De qué se trata la gran comisión? De hacer lo que Adán y Eva no pudieron. Adán y su esposa Eva no pudieron llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Jesús y su esposa, doña Iglesia, lo están haciendo ahora en el poder del Espíritu Santo, a través del discipulado. Y mañana vamos a estar considerando más ampliamente este tema al considerar 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, pero ¿qué dice Pablo allí? Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen de ¿quién? Del Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo, en quien estamos siendo transformados. Pablo responde un poco más adelante en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Y nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la imagen de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 3 que nosotros los creyentes nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y nos hemos revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando progresivamente. Eso es lo que Jesús está haciendo. Esa es la tarea que Cristo está llevando a cabo junto a su esposa, doña Iglesia, llenando la tierra de hombres y mujeres que reflejan cada vez más claramente la imagen de Dios, porque nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús. Mis hermanos, lo más hermoso que habrá en el cielo no son las puertas de perlas, tampoco es el mar de cristal. Lo más hermoso en el cielo es Jesús. Nosotros vamos a ver a Jesús. Ahora, ¿qué es lo segundo más hermoso que hay en el cielo? Que habrá en el cielo. Asómbrate, tú y yo. Porque nosotros seremos iguales a Él. Nosotros seremos transformados a la imagen de Jesús. Así que tú vas a ver a Jesús por todas partes. Cuando si ese hermano que te molesta tanto ahora, ese hermano va a ser hecho igual a Jesús. Eso es lo que hará el cielo algo glorioso. Y lo increíble, mis hermanos, es que eso que, como decíamos, Adán y Eva debieron haber hecho por procreación, Jesús lo está haciendo por regeneración, pero lo está haciendo a través de su iglesia. Esa es la gran comisión. Un escarpelo, ¿sabe lo que es un escarpelo, verdad? No puede operar a nadie. Tú dejas un escarpelo ahí y no hará nada. Pero el cirujano sí puede operar usando el escarpelo. Bueno, mis hermanos, Dios, que puede hacer lo que le plazca sin tener que usar ningún instrumento, Él ha decidido darnos la gracia, darnos el privilegio de ser instrumentos en sus manos para ir por el mundo haciendo operaciones de corazones abiertos, cambiando corazones de piedra en corazones de carne, mientras su palabra es predicada en el poder del Espíritu Santo. Increíble. Tú y yo somos escarpelos en la mano de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todos los hombres de toda cultura, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo o se perderán. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fuera de Él no hay salvación.
Pero mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que esa salvación no consiste en un pasaje gratis al cielo. Cristo no vino a establecer en la tierra una agencia de viajes. Esa salvación es mucho más que eso. Esa salvación es una transformación cuya meta es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros como iglesia vamos a hacer eso? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Primera palabra clave. Segunda palabra clave. Tercera palabra clave. Iglesia. La iglesia local se encuentra en el centro mismo de la gran comisión. La iglesia local. En nuestras traducciones en español, como la Reina Valera, el verbo ir es un mandato. Por tanto, id y haced discípulos. Pero en el texto original, en este pasaje hay un solo mandato: haced discípulos. Y luego hay 3 participios que nos enseñan el cómo: yendo, bautizando y enseñando. ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, debemos salir. Debemos salir a predicar el evangelio. Dice Lucas capítulo 24 que el Señor abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que el Cristo muriera, resucitara, era necesario que se predicara. Pastor, pero nosotros no creemos en la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Sí, y también creemos que Dios usa medios para salvar a los pecadores. Y ese medio es la predicación del evangelio. Pablo dice: yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo, escúchame, pero si son escogidos, ¿para qué te afana tanto? ¿Se van a salvar como quieran? No se van a salvar sin el evangelio. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Por lo tanto, nosotros debemos salir y llamar a los hombres al arrepentimiento, compartiéndoles la buena noticia de que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Dios nos ha dado el privilegio de ser un escarpelo en sus manos para hacer operaciones de corazón abierto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo se le aparece a Pablo en el camino a Damasco? Ese fue un llamado sorprendente porque Cristo lo llamó a salvación y al ministerio. Y el Señor le dice a Pablo: yo te voy a mandar a los gentiles, te voy a enviar a los gentiles. ¿Sabes para qué, Pablo? Para que abras sus ojos. Escúchame, Señor, ¿para que yo abra sus ojos? Sí, yo te estoy enviando a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, mira qué fácil es esta encomienda. Ve a los gentiles. ¿Tenía Pablo poder para abrir los ojos de los hombres, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios? Por supuesto que no. Ni Pablo tenía ese poder, ni tú tienes ese poder, ni yo tengo ese poder, ni nadie tiene ese poder. Pero Dios nos ha llamado y nos ha enviado a predicar su palabra. Y esta palabra sí tiene poder, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que tú ni yo tenemos ningún poder. Pero la palabra de Dios sí tiene poder. Y puede ser aplicada por el Espíritu de Dios para abrir los ojos de los ciegos, para libertar a los cautivos, para liberar a hombres y mujeres que están bajo la autoridad y el poder del diablo y llevarlos cautivos al señorío de Jesucristo por medio de la predicación de su palabra. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas por medio de su palabra.
pero mis hermanos, somos tú y yo los que tenemos la responsabilidad de predicar esa palabra. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto, es una frase muy famosa de Martin Lloyd-Jones, pero él decía: no defiendas la Biblia. No defiendas la Biblia, simplemente predícala, porque un león no necesita que lo defiendas. Lo que tú haces con un león es abrir la jaula, pero tú no tienes que defender al león. No defiendas la Biblia, predica la Biblia. Predica la palabra. ¿Y qué debemos hacer con aquellos que aceptan el mensaje? ¿Qué hacemos ahora? Bautizarlos. ¿Cuáles son los 3 participios? Hacer discípulos, yendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos guiar a estas personas a hacer una profesión pública de su fe, pasando por las aguas del bautismo, identificándose con el Dios Trino. El Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el Hijo que murió como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo que aplicó poderosamente esa obra de redención en nuestros corazones. Es por medio de ese bautismo en agua que nosotros venimos a formar parte de una iglesia local. Y es en esa iglesia local donde nosotros aprendemos lo que implica en la práctica ser un seguidor de Jesús, como amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Por eso es que Cristo dice: bautizándolos y enseñándoles. ¿En el contexto de qué? Vamos a enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado, en el contexto de una iglesia local. Mis hermanos, esa clase de discipulado se produce en el contexto de una comunidad de cristianos donde nos ministramos unos a otros. Efesios 4:11. Cristo mismo ha dado a su iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. ¿Cómo? Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos estamos recibiendo de Cristo por medio de su Espíritu, a través de su palabra, lo que ahora debemos traspasar a otros a través de nuestras palabras, hablando la verdad en amor. Y así nos ministramos unos a otros. Mis hermanos, la gran comisión en Mateo 28 es el medio a través del cual Cristo está cumpliendo su promesa de Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que leemos la Biblia como si fueran esas galletitas de los chinos. ¿Saben? ¿Han visto esas galletitas que tienen un mensaje? Hoy puede ser el mejor día de tu vida. Ese tipo de cosas. Nosotros a veces leemos la Biblia sacando versículos aislados sin ver todo el contexto. Mateo 28, la gran comisión, no está aislada en el Evangelio de Mateo. Comienza con Mateo 1:1. Jesucristo es el descendiente de David, es el descendiente de Abraham, que prometió en Mateo 16: yo edificaré mi iglesia. El que luego prometió que cuando la iglesia está ejerciendo la disciplina eclesiástica, he aquí yo estoy con vosotros donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ojo, pastor, cambiarme de iglesia. No, ve y repréndele estando tú y él solo. No te oye, ve con 2 o 3. No te oye, díselo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia local a la que tú perteneces? No, yo soy miembro de la iglesia universal. El problema es que yo no puedo decirle a la iglesia universal que ese hermano pecó contra mí. ¿Lo vas a poner en Facebook? ¿Cómo se cumple Mateo 18? En el contexto de una iglesia local. Díselo a la iglesia. Y si esa persona no escucha a la iglesia, una iglesia que tiene sus miembros, una iglesia que tiene sus líderes, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, exclúyanlo de la membresía de la iglesia. Pero yo no puedo excluir a alguien que primero no ha sido incluido. Entonces, Mateo 28 se encuentra en el Evangelio de Mateo. ¡Wow! Un evangelio que comienza diciendo: Jesucristo es el descendiente de David, el descendiente de Abraham, que prometió edificar a su iglesia.
que murió en una cruz, que resucitó, que ascendió a los cielos, a quien se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que ahora nos dice: id y haced discípulos bautizándolos. ¿En dónde? En una iglesia local. En una iglesia local. De hecho, perdonen que haga una digresión aquí. No solo es que no podemos desconectar la gran comisión del Evangelio de Mateo, es que no podemos desconectar la gran comisión de toda la Biblia. Mis hermanos, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Pero no en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, el último libro del Antiguo Testamento es Segunda de Crónicas. ¿Y cómo termina Segunda de Crónicas? Escuchen lo que dice Segunda de Crónicas al final. Así termina el Antiguo Testamento hebreo. Si lo tuviéramos en el orden en que lo tenían los hebreos, así termina el Antiguo Testamento. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Escucharon el eco de la gran comisión? ¿Qué dice Ciro? El Dios del cielo me ha dado autoridad sobre toda la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, un templo espiritual. Dice Ciro, él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Jesucristo engloba en su persona lo que Ciro era no más que un reycito pequeñito, quien tenía una autoridadcita, pero Cristo la tiene sobre todo el universo para llevar a cabo esta labor. Mis hermanos, el hijo de Abraham, al hijo de David se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él está edificando ese templo, su iglesia, donde sus discípulos son enseñados a guardar todo lo que Él les ha mandado. Es en la iglesia donde aprendemos a amar como Jesús. Es en la iglesia donde aprendemos a perdonar como Jesús. Es en la iglesia donde aprendemos a servir como Jesús. Es en la iglesia donde aprendemos a ser pacientes como Jesús. Es imposible desarrollar el carácter de Cristo sin pasar por las diversas experiencias que se producen en el contexto de pertenecer a una iglesia. De manera, mis hermanos, que la gran comisión no se trata simplemente de salvar individuos. La gran comisión es establecer iglesias. Iglesias que a su vez seguirán estableciendo otras iglesias donde el evangelio será predicado y donde las ovejas serán edificadas. Esa es la encomienda de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Cuáles son nuestras tres palabras claves hasta ahora? Autoridad, discipulado, iglesia. Cuarta palabra, promesa. Promesa. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días en el cumplimiento de la gran comisión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, recuerden quién es el que hace esa promesa. Es el mismo que en el versículo 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese Señor que posee autoridad sobre todo el universo, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre los átomos, sobre las acciones libres de los hombres, sobre el coronavirus, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Ese Señor ha prometido estar con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo, le promete Dios a su pueblo en Isaías capítulo 41, versículo 10. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, no debemos temer, porque Él ha prometido estar con nosotros.
Y no solo en esos momentos en los que tendremos que enfrentar grandes dificultades, todos los días. Todos los días. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice en Hebreos 13:6. Y aquí en Mateo 28 lo conecta con el cumplimiento de la Gran Comisión. Sí, esa es una promesa hermosa para cualquier creyente en cualquier circunstancia, pero en Mateo 28 es en el cumplimiento de la Gran Comisión. Mientras ustedes hacen eso, yo estoy con vosotros, todos los días. No tengan temor de salir de su zona de seguridad, porque donde quieran que vayan, yo estaré con ustedes, todos los días, cada momento, cada minuto, cada segundo. Y por si todo eso fuera poco, esta promesa no tiene fecha de vencimiento. Nosotros compramos medicinas en una farmacia, yo no sé si aquí lo hacen, pero allá en Santo Domingo es obligatoriedad de la persona que te vende el medicamento decirte, esta vence en el 2023, esta vence en el 2020. Yo quiero saber quién se va a acordar en el 2025 para qué era la medicina, pero te van diciendo todas las fechas de vencimiento. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa no vence. Nuestro Señor Jesucristo regresará, ¿saben cuándo? ¿Le doy la fecha? Nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de los elegidos haya completado. Y nosotros no sabemos cuándo es. No conocemos el día y la hora. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia. Sí debemos tener una carga en nuestros corazones, mis hermanos, por todos aquellos que nunca han oído el Evangelio, por todos aquellos que están a nuestro lado camino a una condenación eterna. Eso debe ser una carga en nuestro corazón. Pero, mis hermanos amados, el combustible que energiza la evangelización, el combustible que energiza la obra misionera, es un sentido profundo de asombro por el poder, la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, y todo eso mezclado con gozo y gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que energiza la Gran Comisión. ¿Tú quieres que tus hermanos salgan a evangelizar? Enséñales que Jesucristo es precioso. Porque hay algo en nosotros que nos mueve a querer compartir eso glorioso que nosotros tenemos. Y no hay nada ni nadie más glorioso en todo el universo que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Sí, esta comisión es para ti y para mí. Como se ha dicho muchas veces, esta no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Esto no es una sugerencia. Esto no es opcional. Pero mis hermanos, ¿acaso no es un gozo compartir con otros las inescrutables riquezas de Cristo para que su alabanza continúe traspasando fronteras y resonando en hombres y mujeres de todo pueblo, tribu, raza y lengua? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. No podemos. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos conceda salir de este lugar asombrados por el Salvador que tenemos y con un renovado deseo de darlo a conocer a otros. Él es un gran Salvador que ha provisto una gran salvación al precio de su sangre. Hay un himno que cantamos en nuestra iglesia y con esta palabra termino, titulado Él es digno. Y este himno comienza con una serie de preguntas. ¿Ves el mundo quebrantado? ¿Lo está? ¿Y el mal que está avanzando? ¿Lo está? ¿Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad? Lo sé. ¿Desearías ver que todo nuevo es? Amén. Y el himno concluye diciendo,
El león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó de todo pueblo y nación, de toda lengua y región. Ha formado su reino y su pueblo con él también reinará. Será digno del poder y la gloria. Él es digno. Será digno de honor, lo es. Jesús, Él es digno del poder y la gloria. Él es digno de honor. Y Él es digno de darlo a conocer a todo pueblo, tribu, lengua y nación.